¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hemos sido impactados estos últimos días con noticias trágicas acerca de violencia, lo ocurrido en Orlando, los atentados que han ocurrido en Europa, esa violencia de cada día que vemos en la cotidianeidad, la violencia pública, la violencia privada. De eso queremos conversar. Sin ir más lejos, la violencia que se vive aquí en la 9ª región o la que usted ve en la puerta de su casa o tal vez al interior de una familia. De eso vamos a conversar durante el día de hoy. Nota de contexto y de inmediato le presento al panel que nos acompaña durante el día de hoy. El ataque a la discoteca Pulse en Orlando, con 49 muertos y más de 53 heridos, copó la agenda noticiosa de esta semana. Algunos especialistas en este tipo de atentados señalan que son expresiones de un terrorismo autóctono, asimilándolos a los atentados en la Maratón de Boston del 2013 y los ataques de San Bernardino, California, en 2015. En estos casos son norteamericanos o residentes legales que se proclaman seguidores del yihadismo islámico, al margen que tengan o no apoyo internacional. Su edad media es de 28 años, suelen ser hombres y no calzan con el perfil del terrorista profesional, sino que actúan como lobos solitarios. Más estructurados, los ataques en París y Bélgica también fueron cometidos por ciudadanos de esos países, y en todos estos casos existe una identificación con una propuesta extremista, pero como personas reflejan características similares a sus pares norteamericanos. Por lo general, no padecen una enfermedad mental diagnosticada. Desde otro ángulo, pero con igual violencia, la sociedad británica fue remecida por el asesinato de la diputada laborista Jo Cox en medio de la campaña que culmina el 23 de junio en un referéndum para determinar si el Reino Unido sale o no de la Unión Europea. La diputada recibió 3 disparos y fue apuñalada, mientras su asesino gritaba la consigna de Gran Bretaña primero, que identifica a los partidarios de la salida del país de la Unión. Un hecho que rompe los esquemas de participación pacífica de los procesos electorales británicos. Mientras tanto, en Marsella, Francia, se vivió una verdadera batalla campal ante el partido entre Rusia e Inglaterra en el marco de la Eurocopa, que dejó varias decenas de heridos y detenidos. Los hooligans rusos y británicos, palabras que provienen de un anglicismo que significa aquel que crea disturbios o actos vandálicos, van a ser expulsados de Francia, señaló el ministro Valls, sosteniendo que no se puede mantener a este tipo de violentistas en el país. Y en Chile, varios encuentros de fútbol del 2015 debieron ser suspendidos por incidentes en las tribunas, lo que se ha transformado en un fenómeno habitual, a pesar de la ley contra la violencia en los estadios. A eso sumamos la radicalización del movimiento estudiantil, que en tono amenazante advirtió al gobierno que no lo dejará gobernar y que los estudiantes no tienen que pedir permiso para marchar. La violencia del 21 de mayo, con la muerte del cuidador municipal Eduardo Lara, junto a la profanación del Cristo de la Gratitud Nacional, quedó en la retina de muchos chilenos como señal que la violencia se instaló entre nosotros. Para hablar de la violencia en la sociedad actual, de los factores que la gatillan, de si constituye un fenómeno mundial y si tiene particularidades en nuestro país, conversaremos con nuestros invitados en esta discusión abierta. Bueno, de inmediato pasamos a saludar a nuestro panel. Saludamos al doctor, médico psiquiatra, el doctor Ricardo Caponi. Bienvenido. Gracias, Pablo. Buenos días. A don Manuel Antonio Garretón, que es sociólogo, politólogo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del 2007. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a don Javier Romero, quien es psicólogo, sociólogo y director de la Escuela de Psicología de la Universidad Central. Buenas, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué se produce tanta violencia? Es como una pregunta básica. Es amplia, muy básica como la estoy haciendo, pero me gustaría que primero distingamos entre las violencias públicas y las violencias privadas. A ver si cada uno de ustedes me puede dar su definición para ir entendiendo dos cosas. Tratar de entender el porqué de lo que vemos, o es que hoy día se ve más producto de que hay más tecnología, tenemos cámaras en todas partes y celulares. Si se produce una golpiza dentro de una botillería común y corriente, hubo una cámara que la registró. ¿Cómo lo podemos ir entendiendo el fenómeno desde el punto de vista de cada uno? Doctor. Como íbamos a partir por la violencia pública, pensé que Manuel Antonio, que es sociólogo... ¿Quiere partir Manuel Antonio? Bueno. ¿Ya? Vaya, no va. Gracias. Bueno, yo creo que es importante hacer esta primera distinción, simplemente porque si bien uno podría decir la violencia, entonces es muy difícil tratar el tema si uno no hace primero esta distinción entre violencia pública, por ejemplo, y violencia privada, o sea, la que ocurre... individual. Claro, la que ocurrió, por ejemplo, en el caso chileno, en Aysén,
con la persona en Nabila Rifo. Nabila Rifo. No, ese es un caso, digamos, de violencia privada, que ocurre, o la violencia doméstica, por ejemplo, cuando se habla de violencia doméstica, la violencia con los niños, etcétera. Un poco más complejo son los casos de violencia en los colegios, en el sistema escolar, los bullying, por ejemplo, y eso ya se ubica en una combinación. Después están las violencias públicas que se han dado los ejemplos acá. Ahora, yo diría que hay por lo menos, y para empezar a tirar la pelota a la cancha, por lo menos tres causas, rasgos, fuentes de esta violencia. Una es, hay una situación estructural, y no estamos hablando de justificar o no justificar, estamos hablando de explicar. Hay una situación estructural siempre, de base, que tiene que ver con injusticias, desigualdades, segregación, hartazgo. No, es que el hartazgo es la respuesta subjetiva. Yo digo, hay una situación estructural. En el caso chileno, yo creo que la imposición a rajatabla de un modelo del tipo que tenemos económico-social, que entrega todo al mercado y a la agresividad y competencia entre los individuos, es causa de violencia. Puede ser que no haya, pero hay una causa estructural. Se necesitan otras cosas que la causa estructural. Lo que ocurre, por ejemplo, a nivel en la Araucanía. Como diría CISEC respecto al Congo, si usted saca hoy día todas las empresas forestales, las elimina, usted resuelve el problema de la violencia en la Araucanía. Entonces, por lo tanto, ahí hay una situación estructural. Después hay otra cuestión que es importante, que tiene que ver con los lazos y la existencia de instituciones. La pérdida de legitimidad o de creencia en las instituciones, es decir, en lo que liga, en las reglas del juego y en organizaciones que están encargadas de asegurar esas reglas del juego, llámese autoridad, etcétera. Eso también, a mi juicio... ¿Pero por qué la pérdida de legitimidad generaría violencia? Pero, digo, es que puede generar como puede no generar. Correcto, por eso le digo porque lo tercero es lo que yo llamaría las causas la fuente cultural. Y en la cuestión cultural yo tendería a distinguir dos elementos. Uno, lo que podría ser una cultura de la violencia que tiene que ver con ideologías. Ideologías que plantean como cuestión central el que la violencia es la única manera de resolver los conflictos. Supone las dos situaciones anteriores. Correcto. Pero entonces ahí hay una, por ejemplo, yo diría en la década de los 60. Surgió una ideología que era bien interesante, que era sobre todo en los países colonizados, decía, la única manera que tiene el esclavo o el colonizado de liberarse, emanciparse, es en el acto de violencia. Ahí se convierte en sujeto. Yo no estoy diciendo que me gusta o que no me gusta, estoy diciendo, hay una violencia, por ejemplo, cuando Engel habla de la violencia partera de la historia. Bueno, ahí hay una ideología de la violencia. La visión anarquista hoy tiene una concepción de la violencia porque considera que el ser humano está violentado por las instituciones, por el Estado, y por lo tanto hay que responder con la violencia. Y la otra cuestión cultural tiene que ver ya no con ideologías de la violencia, sino con yo diría, alguna forma de fundamentalismo que tiene que ver ya sea con fundamentalismo de grupo o con el fundamentalismo individualista. Yo soy el que decido, yo o mi grupo, soy el que decido sobre las cosas. Ahora, y como a mí me imponen, yo tengo que saltarme eso y ejecutar un acto de violencia. El extremo individualismo, supuestas las otras dos condiciones, correcto, lleva a la violencia y también los fundamentalismos de tipo más grupales. Ahora, yo entiendo que hay una violencia... Yo soy mi único juez. Como yo soy mi único juez, puedo hacer lo que quiero. Yo mando. Hay una violencia subyacente, que es la que la conversábamos delante fuera de cámara, que es cuando, por ejemplo, ves que hay un padre que necesita un medicamento y tiene que hacer completadas para conseguirlo, por el lado pasa, a lo mejor su jefe va y compra 10 cajas de medicamento para cualquier cosa. Pero ¿cómo, por ejemplo, me puedo explicar yo los fenómenos de violencia que se dan, por ejemplo, dentro de los estadios? En donde el contexto es otro y en donde
la resolución de un conflicto se resuelve mediante violencia. Ahora la pregunta, ¿cuál es el conflicto? Si todavía no están ni jugando, caso Wonder Colo-Colo del año pasado. O sea, bueno, hay varias cosas que están imbricadas en esta primera definición sobre lo público y lo privado, digamos, en términos de la violencia. Y una de ellas tiene que ver con lo que ya se mencionaba acá, que tiene que ver con esta relación estructural, digamos. Hay una cuestión estructural en la sociedad que está sembrando esta idea de que hay una violencia que no la vemos aparentemente, y está en el cotidiano. O sea, no es por casualidad que Chile aparece en los rankings de inequidad siempre en los primeros lugares, digamos. Entonces, nos acostumbramos a vivir, naturalizamos ese tipo de violencia y está en la sociedad. Y eso genera, desde el punto de vista psicológico, microsocial también, cierta gradiente de frustraciones. Y eso puede generar, entre otras cosas, violencia. Ahora, la violencia también se puede operar desde el punto de vista de cómo se aprende a resolver conflictos o cómo se aprende en la vida cotidiana a relacionarse con los demás. Y cuando tiene espacio la violencia como un método de relación con los demás, digamos, una cuestión que está validada culturalmente, se usa. O sea, la violencia en el estadio, por ejemplo, me da sentido de pertenencia, de ser partícipe de esto. O sea, pero también tiene que ver con disputa de territorio, establecer ciertas normas respecto de quién soy yo en términos de identidad versus el otro. Y como no hay una relación dialógica que no esté pasada por la violencia, se usa la violencia para decir, este soy yo, digamos. Y frente al otro... el aprendizaje central en la violencia privada. Pero tratando de entender estos fenómenos que tienen que ver con los estadios, las protestas, hay que ir al núcleo duro de la violencia, que son los grupos que generan estos desmanes. Y hay que hacer un análisis psicopatológico ahí. O sea, el nivel de alteración mental y de enfermedad que hay en estos grupos es alto. Estos son grupos que están constituidos por personas que tienen un manejo impulsivo de la agresión, personalidades limítrofes, psicópatas que no sienten culpa frente a lo destruido, narcisismos malignos que sienten incluso un placer en destruir por destruir, personalidades que tienen la sensación de que tienen una misión en este afán de destruir, personalidades fanáticas, y algunos con unas identidades muy poco estabilizadas, especialmente esto en la adolescencia, que se dejan arrastrar por estos grupos que proponen la destrucción como un método para lograr sus fines. Tenemos que analizar ese grupo duro, porque ese grupo duro se fomenta en su destrucción en la medida en que viven en la impunidad. En el fondo la pregunta es, ¿por qué estos sujetos que tienen este nivel de psicopatología, en condiciones de situaciones de masa y de grupos grandes, generan este nivel de... se activan y explotan? Y ahí tenemos dos condiciones fundamentales. Uno es la impunidad. Estas personas no se rigen por la moral convencional que en general nos regimos las personas de la sociedad. Se rigen por lo que se llama una moral preconvencional, que es una moral muy infantil, que solamente tiene límite por temor al castigo. Y cuando entonces generan o conviven en una situación de impunidad, esto se va reforzando progresivamente y van teniendo cada vez conductas más destructivas. O sea que hay una falla de la autoridad respecto de poner límite a este núcleo tremendamente alterado y con dificultad mental. Y segundo, ¿sí? El segundo elemento importante que hace explotar a estos pequeños grupos de una fuerza destructiva muy grande es la invitación por parte de la masa, del grupo en ese momento, a la destrucción. La invitación por parte... La invitación, te estoy dando las condiciones. Evidente, te estoy dando las... Pero no solo eso, es la invitación a, mira, vamos a una protesta. Pero estos grupos, con este tipo de alteración mental, lo leen, no vamos a una protesta, vamos a destruir. Y si los invitas a un carnaval, vamos a pasarlo bien. Ellos lo leen como, vamos a drogarnos, vamos a tener sexo, vamos a la violación. Entonces, tenemos dos elementos aquí muy importantes donde la autoridad tiene que operar para poder desactivar esto. Uno es a nivel de la impunidad, cuando estos grupos ya se desencadenaron en su malestar para poder desactivarlo y que esto no tenga un círculo vicioso de cada vez mayor destrucción. Y un segundo, intervención de punto de vista de la autoridad a los dirigentes, en este caso estudiantiles, de las barras, que tienen que hacer invitaciones sin ambigüedad. La verdad es que las invitaciones que hace la dirigencia estudiantil es con mucha ambigüedad, porque estos grupos les resultan funcionales a sus propósitos. Porque de alguna manera lo que buscan los dirigentes es una situación de ingobernabilidad. Y para eso usan
de alguna manera soterradamente la violencia. A pesar de que pueden decir, miren, nosotros no estamos partidarios de que las manifestaciones terminen en esto, pero la invitación es ambigua, porque cuando uno escucha a los dirigentes estudiantiles, no, miren a los encapuchados, hay que dejarlo, no tenemos que se haga cargo carabinero. Exactamente, y hay una actitud, entonces, donde el liderazgo tiene que trabajar esto con los dirigentes estudiantiles para que no hagan esta invitación ambigua, porque el foco es que estos grupos pequeños, son tremendamente nocivos. Y una vez que ya se explotó el tema, es muy difícil manejarlo. Para el próximo bloque quiero plantearle la siguiente pregunta, porque cuando se produce, por ejemplo, un atentado muy lejano a nosotros, me refiero a algo que ocurra en Europa, por una célula terrorista que se atribuye ser de ISIS, el comentario más natural y común es decir, es que están locos. Y mi pregunta es, ¿cuándo hay locura y cuándo hay convicción? ¿Cuándo hay una patología y cuándo hay una convicción religiosa? Porque podríamos decir, o preguntarnos quién es el terrorista, el que va y se inmola en un café con bomba o aquel que está simplemente aprieta un botón y por tener más recursos y tecnología pasa como una postura de Estado y que se está defendiendo. Eso es otro bloque, tengo que ir a la pausa y ya estamos de vuelta. Dato central, educación cívica y ya volvemos. ¿Qué es la Constitución? Es el contenedor de nuestros derechos y libertades, la que establece las principales instituciones del país, cómo se van a relacionar los poderes con las personas y qué derechos y deberes tenemos. Es la madre de todas las leyes de un Estado. Sí. ¿Por qué? En todo sentido, desde la violencia que ejerce el Estado, de todos lados, en toda índole, ya sea por la propiedad privada, ya sea por muchas cosas. Chile es un país violento desde sus bases. Claro que sí, hoy en día no se puede andar a ninguna hora por la calle. Hay portonazos, hay violencia intrafamiliar. La gente está totalmente desquiciada, encuentro yo, que ya no hay capacidad de asombro con nada. Así como a nivel de país en general, como las personas en lo cotidiano, yo no creo que sea violento. Sí, yo creo que sí, está poco tolerante, les molesta lo que hace el de al lado. Lo mismo se ve con cosas cotidianas, por ejemplo, cuando tomamos el metro a la hora pic, la gente le da lo mismo que el de al lado, lo empuja. En general sí está poco tolerante. Yo creo que eso genera violencia en la sociedad chilena. Está últimamente más violento. Yo diría que hace unos 10 años ya. Y pienso que es una herencia de la dictadura, no me queda otra explicación. Hasta ahora no. ¿Y por qué? Porque es el país que como está más tranquilo de todos, de los otros países que hay alta violencia, delante de Chile. Sí, hay un incremento en la violencia, hemos visto a la gente, la delincuencia está aumentando, la agresividad de la gente, debido al estrés, debido al trabajo, pueden ser muchas cosas, pero sí hemos visto como ciudadanos que ha aumentado la agresividad. Ahí está lo que opina la gente, en una, no podemos decir encuesta, pero sí recoger opiniones. ¿Y qué está diciendo la gente desde la casa? A ver si tenemos unos Twitter por ahí. ¿Qué es lo que nos dice por ahí? Marcela Escobar, la principal violencia viene de los políticos corruptos y los medios de comunicación. Eso es lo que opina Marcela. Y Pamela dice, hablando sobre violencia, me dicen, la envidia es ingrediente de la maldad que genera violencia. Y otro más tenemos. Violencia contra Navile, violencia en los estadios, violencia en las protestas. Mejor hablar de violencias. Bien definido, ¿eh? Súper bien definido. Quedaste con algo en el tintero. Sí, mira, yo no estoy muy convencido del tipo de diagnóstico que hacía Ricardo. Tenemos una vieja discusión sobre estos temas, él y yo, pero mi preocupación es la siguiente. En el diagnóstico que da, hay que ir al núcleo duro de la violencia, y estaba analizando fundamentalmente las violencias en los estadios, las marchas, las protestas, etc. Y el núcleo duro está formado por gente con patología. O sea, eso tiende a darle la razón al sentido común que dice son unos locos. Yo
no creo que un conjunto de personas que tienen todas ellas patologías de tipo de algún modo diferente, pero patología, sí, psicopatía o lo que sea, ¿no? Se organicen, tengan la capacidad de organización para eso. Entonces, mi impresión es que puede haber en los grupos, en los núcleos constitutivos, en los núcleos más violentos, puede haber personas con psicopatía. Puede haber, pero eso no es lo central. Sí, perdón, entonces, yo coincido en ese diagnóstico. O sea, yo creo que en esos grupos no necesariamente hay gente que tenga problemas y disfuncionalidad, digamos. Lo que sí, y quiero que eso también quede puesto a un nivel, digamos, de... No quiero justificar con esto la agresión y la violencia, pero sí quiero hacer mención de lo siguiente. Estos eventos que nosotros hemos visto en la televisión más resaltados últimamente respecto al movimiento estudiantil, tienen que ver con formas también de cómo comprender un contexto donde hay que luchar contra algo, ¿ya? Pero también a favor de algo. Y algunas veces parte de la estrategia tiene que ver con el uso de la violencia por autodefensa o por una cuestión ideológica que tiene que ver con que el uso de la violencia es parte de las posibilidades de acción de esos grupos. Sin embargo, el costo social que esto tiene, el impacto es muy fuerte, digamos. O sea, en general, y eso lo demuestra la encuesta en general respecto de la percepción de violencia en Chile, la gente está más preocupada de ese tipo de violencia que las violencias más bien privadas, digamos. Entonces, el que se rompa el mobiliario urbano es una cuestión que tiene un impacto muy fuerte. Y por otro lado, si uno piensa en los costos económicos, yo creo que todos estos eventos que hemos visto, destrucción, por ejemplo, del INBA, que se supone que suman alrededor de 400 millones de pesos, si uno compara todo lo que ocurrió con corrupción y colusión en este país, yo creo que esa cifra, suma toda la violencia estudiantil, si que uno considera que eso es violencia, es mucho menor que esa violencia que nosotros no la vemos como violencia, que es todo lo que ocurrió con la colusión y la corrupción en este país. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la percepción social respecto a la violencia, donde se pone más relieve a la destrucción de un colegio ¿por qué más violento, a la destrucción de este país. ¿Por qué va a ser más violento romper el mobiliario de un colegio que... Como se decía, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero una de las personas que no, se va a poner en la justa medida estas dos cosas. Una persona que de la Twitter señalaba la violencia es la de los políticos corruptos. Yo creo que lo de los políticos corruptos o no es violencia, es otra cosa. Porque si no, todo es violencia. Sin embargo, permite generar un clima moral e ideológico de descomposición tal en que el ejercicio de tu violencia aparece como legítimo. Ricardo, agresión y violencia, ¿son primos hermanos o es lo mismo? Claro, no hay que distinguirlo, porque si no en la noche todos los gatos son negros y no tenemos ninguna capacidad de distinguir. O sea, una cosa es la agresión solapada que está en las relaciones y otra cosa es el acto violento en sí mismo donde tú destruyes cosas y llegas a matar a una persona en un incendio. O sea, eso tiene un nivel de psicopatología importante y alto. El problema es que el planteamiento de mis colegas nos lleva a enfrentar a este núcleo duro desde una cierta ingenuidad. Porque en el fondo, cuando no nos damos cuenta de que el funcionamiento mental de este grupo es muy regresivo en el sentido de que es una edad donde hay una moral preconvencional, no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de generar una persuasión en ese grupo. La verdad es que a ese grupo hay que enfrentarlo desde la ley y sin impunidad. El planteamiento donde esto pasa a ser una situación más bien como de un grupo que se organiza y que están al servicio de una determinada ideología no es suficiente. Porque si no, esto tomaría al 99% de los que participan en la marcha. Y eso no es así. Esas personas no enganchan, no explotan. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque aquí es fundamental el manejo del liderazgo. Porque en el planteamiento que hacen mis colegas, de alguna manera lo que hay es como una especie de esperanza en la resolución al interior de estos grupos. Aquí se necesita un liderazgo muy claro y definido para, de alguna manera, desactivar los dos puntos que yo explicaba. Uno, el sistema de impunidad en el que están estos grupos duros de la agresión. Y segundo, el sistema de invitación ambigua que hacen los grupos grandes a la participación de estos grupos. Cuando no se tiene claridad sobre eso, tenemos un liderazgo débil. Y el liderazgo, aquí quiero decir algo muy importante.
Cuando yo hablo de este fenómeno, no estoy diciendo que este fenómeno no sea cierto. En la vida psíquica, los locos, los niños y los viejos dicen siempre la verdad. Es como un síntoma. No me puedo hacer indiferente frente a este síntoma. Este es un síntoma social importante y los núcleos duros de la agresión nos están mostrando algo que necesitamos ver. Por lo tanto, el liderazgo tiene que considerar esto. Lo que sí tiene que hacer el liderazgo, sanamente, es no dejarse llevar por la dinámica de estos ¿Tolerancia grupos. cero al grupo duro? Al grupo duro, tolerancia cero. ¿Tú querías decir algo? Sí, una cuestión que también parte de este debate, digamos. Yo creo que hay varios niveles, digamos. El análisis tiene que ser multinivel. Yo no lo centraría en sujetos en particular, sin embargo, coincido en que algunos de ellos podría ser que tuviesen estos rasgos, pero también hay una cuestión de carácter microsocial y social que está involucrado. Y tiene que ver con que hay grupos que en su pertenencia, en sus formas de acción, ven que es posible usar algunas estrategias que aparecen como violentas, pero yo diría que el 90% del movimiento estudiantil no es violento. O sea, hay muestras de ello. Pero lo que no está diciendo, pero lo que estoy diciendo yo, sí, justamente, sí, el 90%, en general, pero el grupo duro es un grupo violento. Sí, y el grupo pero grande, yo no creo que estén enfermos. O sea, lo que pasa, digamos, yo no pondría esa cuestión biomédica respecto de eso. Algunos podrían haber. Lo que pasa es que yo digo lo contrario. La mayor parte de estos sujetos, un sujeto que es capaz de hacer cosas sin sentir ningún sentimiento de culpa y destruir sin ninguna, esa es una persona que tiene rasgos psicopáticos serios. Alguien que es capaz de generar un asesinato, como fue lo que pasó. No, en el caso, esos casos o sea, sí, claro, estamos de acuerdo. No solo esos casos. Estamos en una explosión de agresividad manejada por grupos que están en una completa impunidad y que se van cada vez reforzando más en esta agresión y que no tiene límite. Ahora, estoy de acuerdo con que hay algunas personas que son coaptadas por este grupo, arrastradas a lo que nosotros llamamos una crepuscularización en la agresión, claro, y que es transitorio. En el fondo, personas que no son estructuralmente más patológicas y que son arrastradas por estos pequeños grupos. Pero estos grupos, en su esencia, están constituidos por personas que tienen una moral preconvencional infantil. Después de la pausa. Pero que nunca me... Insisto, en mi pregunta no la hemos contestado, ¿eh? La diferencia entre el psicópata y el que tiene una convicción. Sí, muy interesante. Una cuestión más bien educación cívica. Por democracia, que las grandes decisiones se tomen según lo que opine la mayoría, respetando a las minorías. En una democracia representativa, el voto de todas las personas es importante, porque es como un mandato a larga distancia para quienes nos gobiernan. Como que hay libertad de expresión, veamos qué nos están diciendo la gente a través de las redes sociales, a través de Twitter. Janko Gojkovic dice, no olvidar la violencia legítima del Estado a través de sus aparatos represivos e ideológicos. Eso es lo que nos dice el Bigote Safe. Cristian Ibáñez debe ser obviamente. En mi opinión, este fenómeno obedece a la impunidad con la que se manifiestan personas enfermas, así de simple. Ese es colega. Y Catarina Ruiz dice, totalmente de acuerdo con la opinión del doctor Ricardo Caponi. Ojalá lo escuchen las autoridades que corresponden y se me puede atender el martes. Asesora ahora. ¿Tú quieres, de alguna manera, Manuel Antonio, separar lo que es la patología de qué? No, yo lo que digo, no se puede hacer este análisis exclusivamente desde una perspectiva psiquiátrica. Y a mi juicio hay un fundamentalismo psiquiátrico en mi amigo y colega Ricardo, en el sentido que él dice de nuevo, aquí lo que hay que explicar es el problema es un grupo de psicópatas y una conducta ambigua, o sea, puro fenómeno psiquiátrico, que se resuelve con, digamos, tratamientos de tipo psiquiátrico extremos en el caso de los grupos que tendrían que ser reprimidos, digamos. Sobre el tema de la impunidad, yo estoy de acuerdo que hay un nivel de impunidad. Ese nivel de impunidad se generó en Chile en 1973.
está en el ADN. Pero déjame decir, déjame terminar. Perdón. Se generó en Chile en 1973 y somos herederos e hijos de esa impunidad. Que hay ambigüedad en los dirigentes estudiantiles, yo creo que también. Ahora, nada de eso permite, digamos, ni la conducta patológica de un núcleo, ni la ambigüedad de las autoridades, es lo que permite entender hoy día el fenómeno. Porque si es así, solo lo que tendríamos que hacer es internar a todas estas personas, porque si son personas con déficit patológico, internémoslas a todas, y con esto hemos resuelto el problema. No resolvemos nada. ¿Ha sido increpado, doctor? No, increpado no. Increpado. Aludido. Quiero decirle a Manuel Antonio... Agredido, violentado. Quiero decirle a Manuel Antonio que mi respeto hacia la sociología es tal que le di la palabra al comienzo para que hablara de lo público, pensando que justamente es una vertiente y una mirada muy importante. A partir de eso quiero dar mi mirada desde mi oficio. Y desde mi oficio yo pongo el acento en las variables que tienen que ver con el funcionamiento mental. Con el funcionamiento mental en torno a la agresión. La agresión es una dimensión del ser humano sumamente importante. Cuando yo hago un diagnóstico psicopatológico en un paciente, me preocupo más de diagnosticar bien cómo maneja su agresión que cómo maneja su capacidad de amar y de ser buena persona. La agresión es un constituyente del ser humano que nos ha llevado a la capacidad de odiar, que es una capacidad, porque es la agresión al servicio de darnos cuenta cuando alguien personalizadamente me está obstaculizando la persecución de mis objetivos. Y eso no es una capacidad que tengan los animales. El problema es que este uso de la agresión en la personalidad puede ser alterado a raíz de distintas estructuras psicopatológicas. Y respecto de la pregunta que hacías, Pablo, ¿cuál es la diferencia entre la agresión patológica y la agresión que obedece, por ejemplo, a la persecución de un determinado objetivo en la vida, ¿no es cierto?, que es absolutamente sana, cuando hay convicción? El tema es que esto es un análisis fenomenológico bastante detallado. No es llegar y decir, porque una convicción, si tiene el carácter de fanatismo, y la persona es incapaz de poder mirar la perspectiva del otro y usa la agresión para sus propios fines, pasando a llevar la estructura moral de la sociedad, estamos con un sujeto con una estructura fanática patológica. Si tengo una convicción, pero en esa convicción soy capaz de transar, de negociar, de llegar a acuerdo, relativizo la fuerza de mi acto destructivo y más aún, una vez que he destruido y que he cometido errores, soy capaz de reparar, estamos frente a una convicción. Entonces, tenemos condiciones estructurales patológicas en el manejo de la agresión, como puede ser un psicópata, un narcisista maligno, un perverso, y tenemos condiciones que son más bien un buen uso de la agresión al servicio de la denuncia de la injusticia, de la protección del sano orgullo, de la dignidad, y finalmente tenemos estructuras tenemos regresiones hacia la agresión en personas que son normales, pero que si tú les das las condiciones, cualquiera de nosotros, en determinadas condiciones, puede salir el animal salvaje que tenemos dentro. Dime una cosa, ¿por qué ha habido un aumento, por ejemplo, en los femicidios? Y me refiero al caso de Navilla. Aquí nos vamos a pasar un poquito ya a la violencia más privada. ¿Por qué se han ido repitiendo? El aumento de femicidios además ha sido a nivel mundial. Sí, hay varias cosas de las que hemos discutido aquí que tienen que ver con esto que tú nos propones ahora cambiar el foco, digamos. Mira, primero, justamente colgándome del comentario anterior, el tema de la agresión, si bien es cierto, también puede ser en contra de uno mismo, generalmente está enfocado en otro sujeto. Sí. Y en este caso, en relaciones de poder al interior de la pareja, muchas veces estas relaciones de poder tienen que ver con un sujeto que habitualmente, digamos en términos culturales, también está traspasado por el machismo y otras cosas que tienen que ver con eso, que ejerce una relación con el otro en donde la denostación, la violencia física es parte de algo que se vuelve normal. Sí. Sabemos todos que eso no es normal, pero sin embargo se usa ese método de relación con el otro para poder denostarlo e incluso hacerlo, como en el caso de Nabila Rifo, de una agresión terrible que no tiene parangón en lo que nosotros hemos escuchado noticias respecto de eso en el último tiempo. Pero y eso, femicidio, yo creo que es importante. Ha existido toda la vida, siempre y quizás más antes, solo
que no era visto como femicidio, no era considerado como tal. O sea, lejos de la cuestión legal, digamos, que implica esta connotación de que lo que es femicidio, y estando de acuerdo que el chacal de Nahuel Toro era un femicidio. Que eso existía, digamos. Pero lo que pasa es que hoy día también la exacerbación de esta relación entre dos, en este caso una pareja, que tiene que está mediada por la violencia, una cuestión que tiene un lugar social. Y como todavía tiene un lugar social, hay sujetos que transitan ese camino. Bueno, ahora tradicionalmente, la relación de pareja era una relación de dominio-sumisión en el sistema patriarcal machista. Y por lo tanto el hombre se sentía con todos los derechos sobre la mujer. Y cuando al hombre, la mujer, le produce una situación de frustración, eso es para él una herida narcisística en su potencia, virilidad y poder. En algunos casos los hombres no lo soportan. Y en el fondo la prefiero muerta a que sentirme avasallado por su autoridad. Te pregunto, ¿cómo lógica de poder? Bueno, ahí está en juego el llamado espiral o círculo de la violencia. ¿Cómo lo cortamos? Cuando uno va a ciertos sectores, y no quiero estigmatizar, porque también se da a toda clase social, es parte del día a día. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste ayer? No, me agarré y le metí un puñalazo. Le metí un puñalazo. Pasó por la cárcel, que es una situación violenta para muchos, como que hubiera sido una pasada por la playa. Hay conductas que se ven en el caminar. A mí me tocó ser periodista policial más de 10 años y veía que esto era como parte de, o sea, meterle un balazo al de allá, agarrarse en la cárcel misma, meterle un pulsazo a alguien. Es parte de como quien se prepara un pan con mantequilla. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo rompemos eso? ¿Cómo lo sacamos? Y si nosotros nos vamos a otros países, por ejemplo, Brasil es mucho más violento, Centroamérica, Estados Unidos. Déjame responder. Estados Unidos es más violento. Lo que yo trabajo a nivel de los colegios. La única manera en que una sociedad rompe estos desmanes que vienen de tres grandes impulsos que tenemos que domesticar los seres humanos: el impulso agresivo, el impulso adictivo y el impulso sexual, es en base a una educación en el manejo de la impulsividad. Y esto parte desde la infancia, donde los establecimientos educacionales tienen que asumir la educación en estas habilidades blandas en consonancia con la comunidad. De hecho, yo tengo un programa de manejo de la afectividad y de la impulsividad destinado a que el colegio, los alumnos, los padres y apoderados aprendan a cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos a manejar el impulso sexual, el impulso agresivo y el impulso adictivo. En la medida en que la sociedad camine hacia un desarrollo, un crecimiento, una crianza con un buen manejo de estos tres impulsos que nos hace a los seres humanos ser grandes personas, o puede hacernos ser realmente desgraciados. Yo creo que es absolutamente ingenuo pensar que con un método educativo tú vas a resolver. Es la única variable, estoy de acuerdo, no la estoy planteando como una de las variables. Pero lo planteaste como la cuestión central. Perdón. De nuevo caemos en el mismo problema. Resulta que tú puedes tener el mejor plan educativo. El problema es en qué escuelas lo aplica. ¿En qué escuelas lo aplica? Y te llega a plantearte el problema de qué escuelas tenemos hoy día. Recuerdo una magnífica serie que se llamaba El Reemplazante. Claro. Bueno, que mostraba muy bien lo que eran una gran cantidad de escuelas en Chile. Entonces tú dices, bueno, ahí tú puedes tener el mejor plan, la mejor idea, los mejor Caponi formando gente para que desarrollen bien o controlen bien los tres impulsos. No te sirve para nada. Porque no te lleva a repensar el sistema educacional. En un sistema educacional, en un sistema educacional como el que teníamos hasta el año pasado, en que el lucro es lo que manda y lo que define, yo no tengo por qué contratar a Caponi y a sus grupos para que me enseñen esos impulsos. Porque a mí lo que me importa es que la educación esté al servicio de darme plata. Entonces, no tienes solución a este problema manteniendo la actual estructura de la sociedad. Si tú mantienes la actual estructura de la sociedad e intentas poner este tipo de programas, primero no lo vas a poder poner porque la estructura te lo impide. En la medida que tú tienes, por ejemplo, un 80% de niños en la
educación privada. En la educación privada tú no te puedes meter. Cada escuela hace lo que quiere. Pero estos cambios son estructurales. Entonces la pregunta es, ¿vamos a ser testigos de ahora en adelante en aumentos de todo tipo de violencia? Mira, hay un momento en Chile que se habló mucho sobre un concepto que no sé si lo recordarán, pero sobre la cultura de la violencia. Y se habló mucho respecto de eso, en particular respecto a la reflexión de lo que había pasado en dictadura militar. Yo creo que parte de esa cultura de la violencia se mantiene, pero ha cambiado, digamos, su registro. Y esta violencia cotidiana tiene que ver con eso también. O sea, se ha instalado una forma de relación entre los sujetos donde la violencia es permitida, es válida, qué sé yo. Y lo otro que yo creo que es también importante, que efectivamente sí, yo coincido que hay que hacer trabajos a nivel de colegio, con los más pequeños y todo, pero considerando que no son una isla los colegios viven en un contexto, y hay colegios que están en contexto de violencia, que tienen que ver con sus barrios, donde el trabajo quizás también tiene que ver con los padres, con los profesores, involucrar a las comunidades que tienen que instalar una cultura versus, digamos, una cultura de la violencia, pero también oponerlo a la cultura del diálogo, del entendimiento, de la paz, y yo creo que esa cuestión tiene un espacio en nuestras vidas. Sí, por suerte eso, lo lamentable es que en algunos casos el profesor pasa a ser un free rider, porque de la puerta del colegio hacia afuera no tiene quien lo acompañe en el proceso que está haciendo. Y eso se da a todo nivel. En ese sentido yo quisiera contestarle a Manuel Antonio, yo creo en los cambios estructurales, pero no solamente los cambios estructurales llevan a una modificación y a un cambio psíquico en estas conductas que estamos pensando. Hay un aspecto educativo fundamental. Y lo digo desde mi experiencia, estoy trabajando hace 14 años en esto. Es emocionante ver escuelas vulnerables que llegan los padres y apoderados y que sienten y captan de alguna manera la importancia de cómo se van a relacionar con sus hijos. No quiero decir que se haga una modificación total, pero a través de esa educación tú vas sembrando una manera de ver distinta la vida. Quitarle hoy día, en el siglo XXI, a la importancia que tiene la psicopedagogía es dejar fuera el instrumento fundamental del cambio psíquico. Y por lo tanto, pensando en que es necesario hacer cambios estructurales porque hay un malestar social importante y porque las condiciones son injustas y hay mucho que hacer ahí, al mismo tiempo tenemos que ir sembrando, en el caso particular, a través de una buena educación. Para que puedas hacerlo masivamente, tiene que ser, es muy importante. Pero para que puedas hacerlo masivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, para que sea masivo, y no solo tu grupo, no solo la gente que tú... Para que puedas, perdón, pero escúchame. Manuel Antonio, hoy día con los medios tecnológicos tengo capacidad de llegar a... Precisamente, para eso tienes que hacer cambios estructurales. No es necesario. En el actual... No, pues entonces, se puede. Entonces explícame cómo es posible que llevas 14 años haciendo eso y ha aumentado los niveles de violencia en el país. No, por supuesto, a lo que se refiere que requiere ideas como esta, trabajos como eso, para mi gusto debe ser una política de Estado, una política de país. Hecho, hay política pública actual respecto de esto mismo. O sea, hoy día con la política pública respecto de cómo trabajar este problema de la violencia al interior de los colegios, el rol del psicólogo educacional, por ejemplo, tiene una perspectiva muy amplia. Y de hecho hoy día se va está en ese proceso la inclusión de estos profesionales para trabajar en la gestión de la convivencia escolar. O sea, hay una necesidad desde la política pública que está siendo Pero lo importante es la política pública, la política de Estado que tú dices. Ahora, fíjate bien lo que significó el debate enorme y las dificultades que hubo para hacer educación sexual, por ejemplo, que era uno de los impulsos. ¿Cómo se opuso el establishment, los intereses creados en las escuelas, la iglesia? ¿Cómo se opuso a un segundito que tengo que ir a la pausa. Así que educación cívica y seguimos conversando. Es impresionante. ¿Qué son las elecciones? Es el momento de la vida de un país democrático en que los ciudadanos eligen a las personas que los van a dirigir. Es el mecanismo por el cual se escogen a los representantes, por ejemplo, un alcalde, senador, diputado o un presidente de la República. Queremos extenderle una invitación, seminario, conversemos la mediación
El Camino a la Solución, que va a ser a las 8:30 de la mañana hasta las 18 horas en el Centro de Extensión Lord Cochrane, en Lord Cochrane 418, ahí en el Centro de Extensión de la Universidad Central, Lord Cochrane 418. Lo organiza la Ilustre Municipalidad de La Pintana y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Colabora la Escuela de Trabajo Social y postítulo en Mediación de Familia y Social. Esto es de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central. La Facultad de Ciencias Sociales a la que pertenece su escuela. Así que, pero para más información, www.ucentral.cl. Más información, www.ucentral.cl. Súper atingente. Conversemos la mediación, el camino a la solución. Veamos lo que nos dice la gente a través de los Twitter. ¿Qué es lo que está diciendo? La desigualdad, enajenación e individualismo son la fuente de casi toda la violencia. Otro dice, Ervin Castillo, con fecha, ha validado en documentos y actas el uso de la violencia como método de acción política no es algo aislado. Y otro de los Twitter, es fácil percibir una relativización con matices ideológicos. Para algunos la violencia está justificada. Y Germán Poblete nos dice, la violencia social de hoy es producto de la injusticia, el individualismo implantado por la dictadura. Eso dice Germán Poblete. Rol de los líderes. Es fundamental el rol del liderazgo en el manejo de la agresión al interior de una organización, de una empresa, de una institución o del país. Y el líder tiene que tener, primer rasgo, tiene que ser inteligente y distinguir lo esencial de lo accesorio. Lo esencial acá es que las manifestaciones y los actos violentos de grupos, cuales sean, tiene una importancia muy grande y tiene que ser capaz de poder discriminar hacia dónde apunta. Segundo, tiene que ser una persona suficientemente afectiva para identificarse con los grupos en protesta, hacer lo suyo. Esta demanda tiene que empatizar. Pero tercero, tiene que tener el narcisismo saludable para poder retirarse y darse cuenta desde una cierta soledad de que esto lo tiene que poner al servicio de la sociedad. Y por lo tanto tiene que ser honesto e incorruptible y no poner este proceso al servicio de sus propios beneficios. Y por último, tiene que tener rasgos paranoides, suspicaces. Aquí lo peor es la ingenuidad. Un líder que no sabe detectar la agresión que se está fraguando al interior de los grupos, ya sea para desestabilizarlo o para lograr sus propios fines, es un líder ingenuo que no va a tomar las medidas necesarias para poderse activar. Y dos rasgos más para terminar: tiene que ser suficientemente carismático para generar buenas negociaciones y con algunos rasgos obsesivos para ir a la ingeniería de detalle. Estas cosas son complejas y hay que estar mirando quiénes son los que las van a manejar, cómo lo están haciendo, en qué medidas tenemos que tomar. Ingeniería de detalle. Oye, quisiera volver a un tema que habíamos discutido antes. Para una cuestión bien sencilla y que tiene que ver que esta idea de que nosotros somos súper negativistas respecto a lo que estamos diciendo. Y yo tengo una visión bien optimista y doy un ejemplo y que tiene que ver con el sistema educativo. Antes, hace pocos años atrás, menos de 50, la violencia contra los niños era muy fuerte y además era validada socialmente. Claro. Y fíjate tú que en eso ha habido, hablando de los liderazgos muy positivos, pero también política pública respecto de qué es un niño y qué hay que respetar de ello. Y por lo tanto, hoy día no es posible que un profesor o que un compañero ejerza violencia contra un niño, pero tuvieron que pasar 30 años para que esto hoy día la sociedad lo tome como de manera positiva. O sea, yo creo que ahí hay un buen ejemplo de cómo entender que los procesos, claro, la dinámica de cómo se percibe la violencia puede cambiar y tiene que ver con esfuerzos personales, liderazgos positivos, pero también tiene que ver con una sociedad que está convencida de cómo erradicar estos focos de violencia, en este caso, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo en el ámbito escolar. Y eso desapareció, está desapareciendo cada vez más. Digamos. 30 segundos, libertad de expresión, Ricardo Caponi, 30 segundos para que diga lo que quiera a la cámara número 3. Cámara 3. Cámara 3. La agresión es un radical fundamental en la constitución de la mente. Tenemos que, por un lado, cambiar las estructuras que activan la rebeldía, la frustración y por lo tanto generan agresión. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer un trabajo educativo desde pequeños para que nos vayamos identificando, vayamos internalizando que la agresión violenta no es un medio que construya, es más bien un medio que lleva finalmente a la destrucción. Manuel Antonio, la cámara 4, toda tuya. Sí, yo no creo mucho en las prédicas o manuales de autoayuda para los líderes, digamos. El problema es que en qué condiciones sociales se puede
ejercer un liderazgo del tipo que plantea, por ejemplo, Ricardo. Yo creo que eso, en las condiciones actuales, ese tipo de liderazgo no puede surgir. Hay condiciones estructurales de la violencia que no la justifican, pero que sí la explican. Y si no se actúa sobre eso, si se cree que solo actuando en relaciones de personalidades para mejorar tal o cual tipo de conducta, yo creo que lo que hacemos es seguir profundizando las causas que producen la violencia hoy día. Ahí tienes la cámara 2, toda tuya. Sí, yo creo que el análisis de un fenómeno social tan complejo como la violencia requiere tener una mirada respecto de las cuestiones personales, individuales, intragrupales y sociales. Por lo tanto, toda consideración acerca de la violencia debe incorporar, por ejemplo, las gradientes de injusticia que tiene nuestra sociedad. Eso no justifica la violencia, pero sin embargo podría explicar algunos de los brotes de violencia. Y yo creo que hay que poner un énfasis particular en política pública, pero también el esfuerzo de los privados respecto de cómo trabajar con los jóvenes y también con los niños respecto de una cultura del diálogo, de la paz. Yo creo que ahí hay un camino. Este fin de semana se celebra el Día del Padre. Interesantísimo. ¿Quién para usted la palabra padre? Yo ahora soy el terapeuta. Voy a decirlo en relación al tema que estamos tocando. La importancia del padre en la relación con los hijos respecto de los límites. Eso es algo tremendamente importante hoy día. Hay dos tipos de padres. Unos que ejercen una especie de autoridad y no se involucran en el conflicto que tiene el niño cuando genera algunos problemas o síntomas. O el otro que se involucra de tal manera que pasa a ser una especie de amigote donde sale a fumar marihuana, a tomar trago y se plantea una especie de autoridad amistosa. La verdad es que el ejercicio del padre es mantener límites siendo cercano, cariñoso, pero firme. En una palabra, al corazón, no al sociólogo. Padre, papá. Voy a partir por el sociólogo. Leíamos un letrero que decía: la Constitución es la madre de las leyes. Mi pregunta es: ¿por qué la madre y no el padre? Buena pregunta. Entonces, a lo que voy es lo siguiente: la experiencia de paternidad, para no hablar de la institución, la experiencia de paternidad, independientemente de cómo se ejerza, en el sentido que si se es padre de otros hijos porque no se tuvo, etcétera, la experiencia de paternidad es una experiencia fundamental en la constitución de la condición humana. Muchas gracias. Sí, bueno. Dale saludo a tu papá, cortito, que aquí me está saliendo sangre. Aquí me está saliendo sangre. Y gracias por todo, digamos. Nada más, para no andar en eso. Saludo a todos los padres en este fin de semana, a los que somos, a los que quieren ser, a los que van a ser y los que han sido, los que están allá arriba. Muchas gracias por habernos acompañado. Quisimos tocar un tema país. Esto ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hasta el próximo fin de semana.